Tengan todos y todas ustedes buenas tardes. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada ¿Quiénes participan en la consulta popular de revocatoria y cuál es el rol de los organismos electorales?, que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el objetivo de dar a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos que ejercen su derecho de revocación, de los promotores de las solicitudes revocatoria, de las autoridades sometidas a revocación y el rol que cumplen los organismos electorales en esta consulta popular de revocatoria 2025, así como los principales procedimientos que se llevarán a cabo durante su desarrollo. El día de hoy, la disertación estará a cargo del doctor Hernán Espino Cortés, de quien a continuación daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. Don Hernán Espino Cortés es especialista en temas electorales, cuenta con un máster en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha en España, un diploma en Ciencia Política por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Continental y es un profesional con ardua experiencia en los organismos electorales, en los cuales ha prestado servicios en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Antes de iniciar con la disertación, invitamos a los presentes en la sala a que realicen sus consultas sobre el tema que se va a desarrollar el día de hoy a través del chat o de la opción preguntas y respuestas que ustedes tienen disponible. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra al doctor Hernán Espino Cortés para que pueda iniciar con su disertación. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos y todas. Eh, Antes de dar inicio a la exposición, agradezco la oportunidad que brinda la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones, específicamente a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, ¿no? Por esta invitación para un poco compartir el día de hoy, 23 de abril, algunas reflexiones en torno a esta figura, a este mecanismo de control y derecho reconocido en nuestra Constitución que denominamos revocatoria, ¿no? La exposición del día de hoy la voy a llevar a cabo de una manera, espero, ligera, no muy complicada. Me informaron con antelación que ya se había tocado en una anterior sesión temas sobre el diseño normativo de la figura. Sin embargo, en las diapositivas iremos viendo, por ejemplo, o iremos repasando este diseño poniendo especial énfasis en el tema que se me está requiriendo disertar el día de hoy, que no es otra cosa que atender a la inquietud de quienes participan en la consulta popular de revocatoria y sobre todo cuál es el rol de los organismos electorales en su desarrollo. Doctor Hernán, No sé, sí, dígame. disculpe, ¿podría bajar un poquito la cámara porque solamente se le ve la parte de la... Ahí está. Ya. Y ahora sí, como estamos grabando, ahora sí, está Ya. perfecto. Ahorita vamos a Ahora, proyectar su PPT. sí, te agradecería bastante, José Francisco, para poder. Bueno, como estaba señalando hace un momento, la consulta popular de revocatoria podría ser entendida desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista objetivo, que hablaríamos que se trataría de un mecanismo de control, y desde el punto de vista subjetivo y de reconocimiento de un derecho fundamental, se trataría de ¿no? De un derecho fundamental a la participación política, ¿no? Específicamente lo veremos como un derecho de control. Bueno, bajo ese manto de estas dos definiciones, si se podría decir, genéricas, tanto desde lo objetivo como lo subjetivo, pasaremos pues a desarrollar y a responder estas dos preguntas que nos formula la charla del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes participan en la consulta popular de revocatoria y cuál es el rol de los organismos electorales?
Para dar respuesta a ambas inquietudes, podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a dividir la exposición en cuatro subcapítulos, ¿no? Que podría ser base normativa. Vamos a repasar cómo está reconocido esta figura en nuestro ordenamiento. Vamos a llegar a un concepto que ya lo hemos ido diciendo al inicio. Vamos a analizar las características de este mecanismo de control, derecho, y finalmente hablaremos del procedimiento y la forma de intervención de los organismos electorales. Claro está que como queremos responder estas dos inquietudes, de manera transversal a cada uno de estos cuatro puntos que se plantea, iremos viendo de qué se trata este derecho de control ciudadano, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Con relación a la base normativa, cuando nosotros queremos analizar cualquier figura o institución de ejercicio de derechos o de diseño también de mecanismos de control dentro de lo que se llama la organización del Estado peruano, debemos de partir siempre de la constitución política, ¿no? Y de ahí ir descendiendo a la ley y a los diferentes reglamentos que se expiden para reglamentar el ejercicio ordenado de este derecho. Con relación a la constitución política, podemos señalar lo siguiente. No sé si nosotros, o los que estamos acá el día de hoy presentes, somos especialistas en la materia o tenemos conocimientos en derecho o en ciencia política, ¿no? Pero para hacer un repaso desde lo macro, podemos decir que el derecho a la revocatoria, a, a someter a una autoridad a control, a consulta popular de revocatoria, se encuentra recogido como derecho fundamental en dos artículos específicos de la Constitución. El artículo 2 numeral 17 y el artículo 31, ¿no? En ambos artículos, ambos dispositivos, se habla en uno habla que la persona tiene el derecho fundamental a elegir, ser elegido, y entre otros también habla del referéndum y a la revocatoria, ¿no? Y el artículo 31, si nosotros contrastamos ambos dispositivos, vamos a ver que no habla de personas, sino habla de ciudadanos, ¿no? El ciudadano tiene el derecho, muy aparte de participar en la elección y ser elegido y votar, habla también que hay el derecho al referéndum y el derecho a la revocatoria, ¿no? Entonces, de ambos dispositivos, ¿qué podríamos decir? Si lo leemos en forma conjunta, podríamos ir indicando que el derecho a la revocatoria es un derecho desde el ámbito, desde el punto de vista subjetivo, es un derecho fundamental que se encuentra recogido en nuestra norma constitucional de 1993 y que está restringido a un tipo de persona, es decir, aquellos que reúnan los requisitos de ser ciudadano, porque si ustedes leen el artículo 31 habla los ciudadanos, ¿no? Que es un estatus más reducido que el término persona, porque nosotros también podríamos ir repasando que estamos en el marco de diferentes procesos electorales actualmente, que quien es el actor principal es el ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano en el Perú? Uno se preguntaría. El ciudadano, si solamente nos remitimos a una definición legal, ¿no? Para no entrar a otros ámbitos, podríamos decir que es aquel peruano mayor de 18 años e inscrito en el registro correspondiente, ¿no? Entonces, eso nos va dando una señal de quiénes pueden ejercer el derecho, los derechos de participación política ciudadanos, ¿no? Ese es un primer elemento que podemos ir desprendiendo de nuestra base normativa constitucional. Pero sí también para poder responder a las inquietudes que se han formulado, también tendríamos que revisar el artículo 176 de la Constitución, que habla sobre la finalidad de los organismos electorales. Aquí también se podría hacer un pequeño acápite, ¿no?
de señalar que nuestra Constitución del 93 trajo algunas reformas con relación al anterior cuerpo constitucional del 1979. Y dentro de esas reformas o inclusiones está el reconocimiento de los derechos de participación política, ¿no? Ese es uno de los giros que se podría decir importantes entre el texto del 79 al 93. Y otro de los giros muy importantes, y es que queremos un poco también ahondar sobre la importancia de los organismos electorales, es de que la Constitución del 93 también hace un giro de la forma en que se administra el proceso electoral en el Perú. Hasta la Constitución, hasta antes de la vigencia de la Constitución del 93, la materia electoral estaba monopolizada, se podría decir, si el término lo permite, en un solo organismo en el país, era el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones era un ente único que estaba a cargo, tenía competencia en todas las esferas del proceso electoral. Sin embargo, a partir del 93 se genera un cambio que en un principio fue resistido, pero ya con el tiempo uno podría decir que se ha ido consolidando, ¿no? Y aceptando en la práctica de que existan tres organismos, en el caso peruano es muy particular en ese aspecto, eh, y estos organismos electorales, uno que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que estará a cargo de la organización o la planificación y ejecución, por decirlo de una forma genérica, de los procesos electorales, el RENIEC, que tiene una función también muy importante, que es en la actualización y elaboración de los padrones, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista genérico de algunas funciones, y el Jurado Nacional de Elecciones que mantiene o que se transforma en sí en un ente u organismo de naturaleza principalmente jurisdiccional, pero que en este proceso de reforma y de separación de lo administrativo de lo jurisdiccional, el constituyente aún creyó conveniente de que el jurado mantenga determinadas actividades administrativas, ¿no? Entre esas podremos mencionar la fiscalización, que es una actividad administrativa, la fiscalización de los procesos electorales, y por ejemplo otro, el registro de organizaciones políticas, ¿no? Pues, el jurado está a cargo de la custodia. Pero bueno, entonces ahí tenemos un marco de cómo a partir de la Constitución del 93 se hace este giro en la administración del proceso electoral y la incorporación o reconocimiento de mecanismos o derechos de control ciudadano. Eh, entonces, el artículo 176 de la Constitución habla que el sistema electoral tiene una finalidad, ¿no? De garantizar, palabras más, palabras menos, que el sufragio exprese la verdadera voluntad de la ciudadanía, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Eh, a ver, vamos a tratar de... ¿Me siguen escuchando? Disculpa. Sí, te escuchamos. Ya, ya, porque he tratado de silenciar los avisos, ¿no? Pero creo que siguen. Ya. A ver. Entonces, retomando, esa es la finalidad de ambos dispositivos, o los tres dispositivos que hemos estado hablando, ¿no? Y la finalidad de los organismos electorales es ese, garantizar que el sufragio, ¿no? O el resultado del sufragio corresponda a la espontánea manifestación de voluntad de los electores, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cuando el artículo 176 nos está hablando de sufragio, ¿no? Y la revocatoria, cuando iremos
descendiendo más en otras normas, nos daremos cuenta de cómo se ejerce. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero por un tema de orden iremos de esa forma analizándolo. Y de ahí está el artículo 177, ¿no? Que habla de la conformación del sistema electoral, ¿no? Si aquí hay estudiantes de derecho o de ciencia política, podrán ver, o quizás cuando han revisado literatura comparada, cuando hablan del sistema electoral hablan de otra cosa, ¿no? Habla del conjunto de reglas a través de los cuales la manifestación de la voluntad popular realizada a través del voto se ha de transformar por mecanismos matemáticos, ¿no? En escaños, ¿no? Pero ese no es el concepto necesariamente que maneja nuestra Constitución, sino que lo relaciona, lo vincula básicamente a la existencia de los organismos electorales, lo que sería en sí la administración electoral, ¿no? Pero bueno, hay que repasar el artículo 177, dice, el sistema electoral peruano, o la administración electoral en el Perú, está compuesta por estos tres organismos que he mencionado y que por regla general, o mejor dicho, por competencias o facultades generales, podemos resumirlo en la siguiente, ¿no? OMPE planifica y ejecuta el proceso electoral, ¿no? Es el dueño de la parte administrativa, se podría decir, del proceso electoral. El RENIEC cumple una función de elaboración del padrón electoral, una función muy importante, ¿no? Y a razón también de que si nosotros revisamos, por ejemplo, cuando se crea los organismos electorales en el Perú, que en sí era un solo organismo en 1931, el legislador de ese momento puso mucho énfasis en el tema del registro, ¿no? Porque se podría decir como la columna sobre quiénes pueden votar, ¿no? Y tener certeza de que no se vaya a repetir en esa época, pues, que una persona puede ejercer más de una vez el derecho de sufragio, ¿no? Y de ahí tenemos el artículo 178, ¿no? Que podemos repasarlo rápidamente. Dentro de las atribuciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y vinculado a la materia que estamos hoy día repasando, podríamos mencionar tres. Fiscalización del proceso electoral, ¿no? Fiscalización o supervisión del cumplimiento de la normativa electoral. Y tres, podríamos decir, administración de justicia electoral. Podríamos agregar una más que también es muy importante, que es el tema educativo, ¿no? Pero el tema educativo también hay que resaltar lo que, al menos desde mi punto de vista, lo asumo como un punto transversal, tanto dentro del proceso electoral como fuera de este, ¿no? Entonces es una función muy importante. Pero a razón de la inquietud para responder, podríamos mencionar estas tres primeras. De ahí viene la OMPE y el RENIEC en los artículos 182 y 183, que ya no es necesario repetir cuáles son sus funciones centrales. Vamos a ir incorporando algunas otras funciones que, si bien la Constitución no habla, pero está en la normativa de rango legal, ¿no? ¿No? Porque las competencias no solamente están dadas por la Constitución, sino también puede estar dado por una norma de rango legal, ¿no? Eso también es importante recordarlo. Pero como estamos hablando de un derecho de participación y control, también es importante ir a la norma específica que dio el año 1994 el legislador, ¿no? Eh, Ejecutando, se podría decir, o cumpliendo el mandato de constituyente de regular el ejercicio de los derechos de participación política, y dentro de estos el derecho a elegir, ser elegido, el derecho a la revocatoria, al referéndum, ¿no? Otros derechos de participación como iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? El artículo 3 de esta ley de 26.300, que su nombre es Derechos de Participación Ciudadana y de Participación, los derechos de participación y control ciudadanos, en su artículo 3 habla
o complementa la definición que contiene nuestra Constitución, en que cuando los reconoce habla como derechos de participación ciudadana, de participación política, pero dice no es cualquier derecho, sino es un derecho muy específico de control, ¿no? Por eso podemos hablar que es un mecanismo de control desde el punto de vista del diseño institucional, pero también es un derecho reconocido como tal con el rango de fundamental en la Constitución y desarrollado en la ley especial que es la 26.300. No, porque el artículo 2 de esta ley habla de los derechos de participación, los que estaba mencionando hace un momento, iniciativa de reforma constitucional, iniciativa legislativa, ¿no? Y los derechos de control, por mencionar algunos, está la revocatoria, la remoción, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ahí ya vemos qué es lo que el legislador buscó desarrollar en el año 94. Claro está, podría ir acá también, quizás repasando, no dudo que lo han tocado en la anterior vista. Esta ley ha tenido, al menos con relación a la revocatoria, un par de modificaciones trascendentes. Una del año 2009 y la última, quizás definitiva, y la que rige hasta el día de hoy, del año 2015, ¿no? ¿No? Y ahí iremos viendo o haremos algunas reflexiones del tránsito de que se vivió el inicio de esta figura de control, ¿no? Donde, ¿por qué no? Podríamos estar diciendo, se discutió si el mecanismo se había instrumentalizado, ¿no? Y que ameritaba reformas, y si las reformas que se dieron en el año 2015 han servido para afianzar la figura o ha tenido un efecto quizás contrario a lo que se buscaba. Entonces el artículo 3 nos trae esa mención, que es un derecho de control. El artículo 4, que en sí son artículos del 3 al 6 que se aplican a todas las figuras de derechos de participación y control ciudadano, o sea, ¿no? El marco general que trae la ley, nos habla que estas solicitudes, cuando yo quiero ejercer el derecho, por ejemplo, de revocatoria, tiene que ser a través de un ciudadano debidamente identificado a quien se le va a denominar promotor, ¿no? Se identifica este y que debe de adquirir la documentación necesaria ante el órgano electoral o el organismo electoral competente, ¿no? Iremos viendo más adelante que ese organismo para revocatoria no es otro que la OMP, ¿no? Quien expide el kit electoral, ¿no? De ahí mencionar el artículo 6, que si bien no menciona, si mal no recuerdo, en forma expresa al RENIEC, pero es acá que se le está otorgando, reconociendo, siempre y cuando hagamos una lectura complementaria también con las competencias o atribuciones reconocidas en su ley orgánica al RENIEC, ¿no? Que es que hay un organismo que va a estar a cargo de la verificación de la autenticidad de las firmas de aquellos ciudadanos que quieran adherirse al ejercicio de un derecho de participación o control, ¿no? Ya este artículo nos va dando luces de que para el ejercicio de este tipo de derecho se ha de cumplir algunos requisitos y entre esos requisitos es que mi solicitud se encuentra acompañada de un mínimo de firmas de electores de la circunscripción que también expresen a través de la firma, manifiesten su voluntad de que la autoridad sea sometida a una consulta popular de revocatoria, ¿no? El artículo 20, ya a partir del artículo 20 hasta el artículo 24, ¿no? Y luego hacemos un salto al artículo 29.a, se podría decir que existen normas específicas con relación a la figura de la revocatoria. El artículo 20 delimita el tipo de autoridad que pueda ser sometido a revocatoria.
¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Constitución, dice, tenemos el derecho a revocar. Y el derecho a revocar es someter a una autoridad, ¿no? ¿no? Al cuerpo electoral respectivo para expresar nuestra aprobación o desaprobación de que deba continuar o no en el cargo, y de ser negativa eh, la, el resultado, es decir, de que no deba continuar el mandato representativo que ha surgido en las urnas de esta autoridad determinada, deba de terminar y, y, apartarse del cargo, ¿no? Entonces, ese artículo 20, pero la Constitución habla en general, no nos dice qué tipo de autoridades están sujetas a, a este mecanismo de control, ¿no? Podemos ir al artículo 191, 194 de la Constitución, que habla sobre el tema de los gobiernos locales y gobiernos regionales, por ahí también a los artículos relacionados al Congreso de la República, pero en específico la legislación ya nos va diciendo, en la ley 26.300, las autoridades que pueden estar sometidas a este mecanismo de control son a nivel local, distrital y provincial, los alcaldes o regidores; a nivel regional, el gobernador, vicegobernador o consejeros regionales; y hay un tercer tipo de autoridad que vendría a ser los jueces de paz de elección popular, ¿no? Que hasta donde yo tengo conocimiento no ha existido experiencia en ese campo, ¿no? Así que nos vamos a centrar solo en lo que vendría a ser autoridades municipales y regionales. Es más, solo en municipales, porque tampoco tengo conocimiento de autoridades regionales. A lo máximo, creo que la mayoría de nosotros ya éramos quizás electores o teníamos uso de razón por el año 2013, si mal no me equivoco, hubo un proceso de revocatoria que abarcó, entre otras autoridades, a las autoridades de Lima Metropolitana, que es el distrito electoral más grande del país, ¿no? Pero no, si bien tiene un tratamiento de región, propiamente no ha habido ninguna circunscripción regional, hasta donde yo tengo conocimiento, que haya sido sometida a revocatoria. Entonces, si bien la ley reconoce a un espectro medianamente de autoridades subnacionales, se podría decir que solamente se reduce a autoridades locales. Es más, las experiencias de autoridades provinciales, como fue en su caso la alcaldesa de esos años de Lima Metropolitana, en sí es un mecanismo que aterrizó por lo general en alcaldes del ámbito distrital, ¿no? Ahora, del artículo 21 al 24 está el procedimiento de cómo yo debo de comprar un kit, ¿no? Cómo debo de hacer la solicitud, cuál es el número de firmas que yo debo de recabar, ¿no? Cómo debo de presentar, si hay la posibilidad de que eh, OMPE, luego de recibir mi solicitud y que me rechace la misma, pueda yo impugnar, ¿no? Ahí también vamos a encontrar la obligación de los promotores y autoridades que entran o son ya sometidas al proceso de revocatoria a, por ejemplo, eh, rendir cuentas de sus gastos de campaña, ¿no? Entonces, esa rendición, por ejemplo, está recogida en el artículo 29.a, desarrollada en su oportunidad también por el reglamento de fiscalización y supervisión de fondos partidarios de la OMPE en su artículo 111, ¿no? Entonces también, ahí vemos también que la OMPE, además de planificar, ¿no?, y ejecutar el proceso electoral y todos los actos que estos engloben, por ejemplo, como es el tema de la conformación de las mesas de sufragio, ¿no?, el conteo de votos, también tiene la función de fiscalización de los gastos de campaña eh, a consecuencia de un proceso o una consulta de revocatoria, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver una función o facultad más de RENIEC,
que está recogida en el artículo 6, ¿no? Que está a cargo de la verificación de las firmas de adherentes que se utilizarán en los mecanismos de participación y control. Y, por ejemplo, en la OMPE hay otra atribución, que es la de fiscalización de los gastos que conlleve la consulta popular de revocatoria, tanto de la autoridad como del promotor, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, lo que podemos resumir de la ley 26.300. A continuación, o en un par de láminas más, iremos viendo algo más a profundidad. Pero esto es una parte de repaso, porque yo asumo que se discutió en una anterior charla, y para no aburrirlos tampoco. Podríamos pasar, por favor, a la siguiente lámina. También, cuando hablamos de revocatoria, tenemos que consultar nuestra ley orgánica de elecciones, la 26.859, que trae algunos artículos, yo he mencionado al menos tres, que hacen mención a la revocatoria, ¿no? El artículo 6, por ejemplo, porque uno dice ley orgánica de elecciones, y a veces por un concepto quizás, cuando nosotros hablamos de elecciones decimos elegir, ¿no? Y la revocatoria no se elige, sino más bien se está destituyendo, ¿no? ¿No? Pero el artículo 6 nos dice, oye, ¿no? Ciudadano peruano, esta ley se aplica para todos los procesos electorales y se entiende por procesos electorales, entre otros, a la consulta popular de revocatoria. Entonces, como no hay, por ejemplo, si ustedes leen la anterior ley, la 26.300, que es la ley de derecho de participación y control ciudadano, en su articulado no van a ver cómo se debe conformar la mesa de sufragio, cuáles son los impedimentos para la mesa de sufragio, ¿no? Para ser integrante de la mesa de sufragio, los horarios de votación, cómo se instala la mesa, ¿no? El diseño del material electoral. Esos elementos no están en la ley de 26.300. Pero tenemos que ir para eso a la ley orgánica de elecciones, ¿no? El artículo 6 lo habilita, además de que hay un acápite especial de pocos artículos que habla también de la revocatoria, ¿no? El artículo 26, por ejemplo, habla de que la revocatoria, y nos da otra característica más, ¿no? Se realiza a través del voto directo, igual y secreto, ¿no? Directo yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Porque los derechos de participación política son derechos personalísimos, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a votar en un proceso electoral, cualquiera que sea, la elección de un alcalde o del presidente de la República, no es que podemos dar eh, una carta de representación a alguien para que vote por nosotros, ¿no? Sino que es un derecho que solamente lo puede ejercer el ciudadano habilitado para participar en un proceso electoral, ¿no? Tiene sí algunas excepciones, pero que responden también a la naturaleza de determinados ciudadanos, a las condiciones, mejor dicho, de determinados ciudadanos, de que necesitan ayuda para emitir su voto, ¿no? Pero eso no quiere decir que el voto deje de ser directo o personalísimo. Otro elemento dice que es igual. Si se somete a revocatoria a una autoridad, nuestros votos, el mío y el de ustedes, tienen el mismo peso, ¿no? No es de que un vecino esté al día en sus pago de impuestos prediales, ¿no? Y que tenga más derecho sobre otros para cuestionar o no eh, que una autoridad municipal se mantenga en el cargo, ¿no? Es todos los que figuren en el padrón electoral elaborado por la OMPE. OMPE lo elabora y ahí podemos ir adelantando, y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tienen el derecho de asistir y manifestar su voluntad si están de acuerdo o no con que la autoridad se mantenga o no en el cargo, ¿no? Y el artículo 28, que es muy importante porque ya nos dice cuál es el tipo de pregunta que se debe hacer al elector o al ciudadano con relación a la revocatoria, ¿no? Una pregunta que te dé por respuesta sí o no, o estoy o apruebo o desapruebo. Sea un referéndum o consulta popular, ese es el tipo de respuestas que tiene que tener a la vista
el lector, ¿no? Para manifestar en el caso particular de la revocatoria si está de acuerdo con que un alcalde o regidor, ¿no? Yo ya reduciéndolo al ámbito netamente municipal, deba mantenerse o no en el cargo. Ahora bien, tenemos el tema de los reglamentos. Pero el artículo 28, cuando hablamos de diseño de material, porque para que vaya una pregunta con este tipo de respuesta, ¿está usted de acuerdo con la revocatoria del alcalde? Tal, sí o no, ese diseño y esas características para que haya homogeneidad en el número de letra, no se vaya a decir de que el sí tiene ciertas características que llame a votar más por el sí o por el no, está a cargo de la OMPE, es su competencia el diseño del material electoral. Ahí podemos también ver cómo interviene la OMPE en este tipo de proceso electoral, ¿no? Y en específico para este proceso de revocatoria 2025 se ha ido expidiendo un conjunto de resoluciones reglamentarias y reglamentos propiamente dicho para llevar a cabo el mismo. Yo voy a mencionar algunos y la utilidad que podrían ustedes tener de su repaso. Por resolución 120-2024, el Jurado Nacional de Elecciones, y ahí también hay una función que tiene el jurado con relación a esto, al tema en debate, aprueba el calendario para la consulta popular de revocatoria 2025. Lo aprueba, ¿no? Esa es la función del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo aprueba en coordinación con los otros organismos electorales, porque como estamos viendo, hay actividades de los otros organismos, como es el tema de el RENIEC, que tiene que elaborar, hacer el cierre de un padrón electoral y remitirlo al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, hay una coordinación, o debe existir siempre una coordinación entre organismos electorales, por más que sean organismos autónomos, hay un deber de actuar de una manera complementaria, ¿no? Para cumplir su finalidad, que está en el 176, ¿no? De ahí, como ya estamos casi, hemos pasado la mayor cantidad de hitos y estamos rumbo en sí al hito final de la revocatoria del 2025, vamos a ver ya en la parte histórica del proceso que la OMPE estuvo a cargo de la venta de los kits. ¿Qué son los kits? El conjunto de documentación, ¿no? Donde están los formularios a través del cual se debe de recoger las firmas de aquellos ciudadanos que quieran adherirse a un pedido de revocatoria en particular. ¿Qué características debe de tener? Ya un poco repasando lo que les han podido señalar en la anterior sesión. La revocatoria en sí es un procedimiento o un mecanismo de control que se debe hacer contra una autoridad en específico. No es que yo compro un planillón y digo quiero revocar al consejo de Tangamandapio, por decir, ¿no? No, tengo que decir al alcalde tal de Tangamandapio, al regidor tal de tal. Y así podremos ver si es que han revisado ya la resolución de convocatoria de la revocatoria que ha emitido el jurado hace unos meses, de que se menciona en forma específica cuáles son las autoridades que están siendo sometidas o van a ser sometidas a revocatoria, a la consulta popular de revocatoria. Entonces la OMPE sacó un dispositivo particular para la venta de los kits y a su vez para la admisión o no de las solicitudes, ¿no? Las solicitudes tienen que tener algunas otras características, entre otras que debe ser escrita, debidamente fundamentada, pero no probada, dice la ley, ¿no? ¿Qué es debidamente fundamentada? La ley también da algunas características. Dice, en la fundamentación que uno utilice, ¿no? No debe de mencionar causales, por ejemplo, de vacancia o suspensión de autoridades, que vendría a ser otro tipo de control de autoridades.
ni mención a hechos que configurarían delitos, ¿no? O sea, alguien no podría decir, quiero revocar porque ha habido, por ejemplo, eh, un robo del dinero municipal, ¿no? Eso no estaría permitido según la ley. Tampoco podría ser una mención de causal de nepotismo, por ejemplo, que está en la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. De ahí está el reglamento para la verificación de firmas, que es un reglamento que ya OMPE lo tenía aprobado el año 2020, que es a través de la resolución, perdón, RENIEC 170, de RENIEC, de la jefatura de RENIEC, nacional de RENIEC, ¿no? A través del cual establece los parámetros para llevar a cabo la verificación de firmas de adherentes, ¿no? He dicho que la ley exige un 25% de firmas de adherentes de la circunscripción, ¿no? Si una circunscripción, hablemos en teoría, tuviese 1000 electores, ¿no? En abstracto hablamos, eh, el 25% sería 250, ¿no? ¿No? Entonces, el 25% de electores, pero debidamente validados por el RENIEC. No es que yo solo recabé 250 firmas y las llevo a la OMPE, no. Puede que yo, y por lo general sucede, que yo recabe 700 firmas, pero cuando pasa el tamiz de la verificación y la revisión de que los datos consignados en los padrones de adherentes son los correctos, en las fichas de adherentes son los correctos, y que la firma, a través del contraste que haga OMPE de las mismas con los registros que ellos guardan, tengan elementos de similitud, ¿no? Serán validadas. Pero yo tengo que llegar, en nuestro ejemplo, a 250 firmas. Si yo presenté 700, al menos de esas 700, 250 deberían ser válidas, ¿no? Para pasar a la revocatoria, ¿no? Antes existía, de la reforma del año 2015 que les hablaba, se decía 25% o a lo máximo 400.000. Entonces Lima Metropolitana, que es el distrito electoral, ¿no? Que tiene mayor población electoral, 400.000 no es nada, pues, ¿no? Y fue posible, si bien es un número muy alto, pero no es el 25% del número de electores que tiene Lima, ¿no? Que tiene más, ¿no? Que pasa el millón. Entonces, eso es, por ejemplo, un elemento a tener en consideración. Se eliminó ese tope de 400.000 y solo se ha puesto a 25.000 para todos. Sí, es quizás uno de los elementos por los cuales los pedidos de revocatoria han ido bajando en el Perú. Perdón. Hay algunos otros elementos que los voy a mencionar eh, en un momento más. De ahí tenemos, por ejemplo, que se ha emitido la resolución de cierre del padrón a través de RENIEC también. Están las dos funciones que mencionaba sobre RENIEC. Está la aprobación del padrón por parte del jurado, es decir, hablábamos de fiscalizar, hablábamos de administrar justicia, hablábamos ¿no? de fiscalizar también el cumplimiento del ordenamiento electoral, pero también está la función de convocar al proceso de revocatoria, de hacer el cronograma de revocatoria y de aprobar el padrón electoral, ¿no? La convocatoria se ha dado por una resolución 102-2025 que solamente abarca a 4 distritos, ¿no? 3 de ellos, si mal no me equivoco, engloba a todas las autoridades del distrito, y un distrito solamente pide la revocación de su alcalde y un regidor, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, el elemento de que tiene que ser individualizable, o debe estar individualizado, perdón, la autoridad que va a ser sometido a este mecanismo de control, ¿no? Y finalmente quiero repetir el elemento del control de los gastos de campaña que conlleva la revocatoria. El artículo 29A establece que hay una obligación tanto del promotor
Es decir, si en estos 4 procesos de revocatoria que se están lanzando, se han convocado, mejor dicho, solo tiene un promotor por proceso, esas 4 promotores tienen la obligación de rendir, muy aparte de las autoridades, ¿no? Pero es muy importante de tener eso en consideración, ¿no? Por lo general se relaciona el deber de rendición de cuentas con campañas de elección, ¿no? Pero en este caso, el legislador en esta reforma, el del 2015, incorpora esta obligación también, ¿no? Podemos pasar, por favor, a la siguiente. eh, de todo lo dicho, perdón, podemos señalar eh, como concepto de revocatoria, que es un derecho político propio de democracias participativas, como la nuestra, ¿no? Donde no solamente las decisiones son adoptadas por nuestros representantes libremente electos, en los órganos representativos, llámese el Congreso, los consejos regionales, los consejos municipales, ¿no? O autoridades a cargo de los órganos ejecutivos, como el gobernador o el presidente de la República, sino de que el constituyente del 93 consideró apropiado de que la ciudadanía también tenga un nivel de participación en determinadas escalas ¿no? o niveles de gobierno. Entonces es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución, pero que eso no niega de que en sí también es un mecanismo de control, ¿no? Y, y en este caso quisiera mencionar de que no es un solo mecanismo de control el que tiene el Perú, al menos a nivel de autoridades municipales, que es el tema quizás donde podemos aterrizar. Hay otro mecanismo de control que podría mencionarse, que es la vacancia y la suspensión, ¿no? La vacancia en sí es un mecanismo de control en determinadas causales, como nepotismo y restricciones de contratación, que también es una forma de destituir a una autoridad. La revocatoria es a través del voto, la vacancia a través de una decisión que tiene en última instancia un nivel jurisdiccional aplicado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, pero está causalizada. Y podríamos decir que a través de la revocatoria, un número determinado de electores o ciudadanos puede someter a consulta la permanencia de una autoridad en el cargo en el periodo por el cual fue electo. Lo que traería como consecuencia de que si la revocatoria es aprobada, se rompe algo muy sagrado que es el mandato representativo, pero se rompe a través también de la propia voluntad del elector, ¿no? Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Aquí hay un repaso rápido, porque ya sé que el tiempo me ha de vencer, de quiénes son las autoridades. Y hay una pregunta que está ahí, estoy viendo en el chat, de quiénes son. Acá está específicamente quiénes están sometidos a revocatoria dentro del diseño de nuestra legislación. Alcaldes y regidores provinciales y distritales, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales y jueces de paz de elección popular, ¿no? Eso es básicamente. Hay otra figura que es la remoción, está en la 26.300, pero está dirigida más a autoridades de designación, ¿no? Entonces, pero como no es el tema materia de exposición, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La solicitud que habíamos hablado, vayamos repasando y lo voy a ir relacionando con las funciones. La solicitud, como les digo, se presenta ante un organismo en específico, que es la OMPE. La solicitud tiene que ser escrita, debidamente fundamentada, no es necesario que esté probada, no debe de mencionar algunas causales, pero a la par tiene que estar acompañada de otro requisito, que es la constancia o certificado que otorgue RENIEC de que de las firmas que ha recabado el promotor ha alcanzado el mínimo exigido para someter a una autoridad a la consulta popular de revocatoria. Entonces, este es un repaso. Aquí vemos la intervención tanto de RENIEC en la verificación de firmas y en la OMPE al recibir y quien va a admitir o no a trámite
la solicitud, porque puede tener las firmas, pero puede ser una solicitud mal fundamentada, haciendo mención a causales de vacancia, por ejemplo. Entonces la OMPE podría rechazar en un supuesto, ¿no? En un ejemplo, si lo imaginamos, ¿no? Podría rechazarlo. Ahora, si lo rechazase, el promotor tendría una vía de impugnación que puede llegar hasta el Jurado Nacional de Elecciones para que revise si la decisión final en el ámbito administrativo adoptado por la OMPE es de acuerdo a ley o no, ¿no? Entonces ahí vemos también el ejercicio o la concretización de otra función de los organismos electorales, en específico del Jurado Nacional de Elecciones, que es la administración de justicia electoral en el desarrollo del proceso de revocatoria, ¿no? Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Ahora, ¿cuándo procede la revocatoria? Ha cambiado bastante este tema, ¿no? Antes la revocatoria se podía solicitar entre el segundo y tercer año de mandato. O sea, no se podría pedir una revocatoria en el primer año ni en el último año del periodo de gobierno municipal o regional. Son periodos de gobierno 4 años, ¿no? Presidenciales 5, pero a nivel subnacional son 4 años de gobierno. Solo se podía solicitar entre el segundo y tercer año. Pero a partir del año 2025, porque no se puede negar que existió, si el término también lo permite, una inflación de solicitudes de revocatoria, ¿no? Y a eso les mencionaba de que quizás en cierta medida hubo una instrumentalización, se consideró de que la revocatoria tenía que variarse en el periodo de su solicitud. Y actualmente solamente se puede solicitar a partir del segundo año de gobierno, específicamente desde el mes de junio, para que si se logra cumplir los requisitos, se someta a consulta en el tercer año, en junio, este 8 de junio, será la convocatoria. Entonces el legislador ha puesto una fecha determinable, segundo domingo de junio, para el desarrollo de las revocatorias, ¿no? Y eso quizás a veces puede que desincentive también su mal uso, y quién sabe también si la necesidad de por más que tengan legítimo interés de usar la figura, porque es casi al final del de la mitad para adelante del tercer año de gobierno, ¿no? Pero, como le señalaba, solamente se puede dar en nuestra actual normativa en junio, el segundo domingo de junio, ¿no? A ver, para que proceda, otro, debe de asistir un mínimo de electores. Si nuestro padrón electoral elaborado por la OMPE y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones tiene 100 electores, pongamos, porque son distritos pequeños, ¿no? Supongamos ahí que son 100 electores, tendrían que asistir 501 electores, ¿no? No, perdón, 51 electores, 100 electores, 51 electores, ¿no? Disculpen, estoy con unas antigripales que me están haciendo volar. Eh, y de ese 50 más 1 que han asistido, también se requiere la mitad más 1 de los votos válidos. O sea, de los 51 que han asistido, de los votos que se hayan emitido ellos, vamos a restar los votos nulos y los votos en blanco. Y de lo que queda, la mitad más 1 también tiene que ser a favor de la revocatoria para que ésta proceda, ¿no? Entonces hay dos requisitos muy importantes, ¿eh? Que asistan un mínimo de electores, que es la mitad más 1 del padrón, y que de los que han asistido, la mitad más 1, la mayoría, sean los que voten a favor de la revocatoria. Y si no alcanza, ya sea por inasistencia, no se lleva a cabo, o porque no alcanzó el número de votos, la revocatoria será declarada pues como improcedente o que no llegó a cumplirse, ¿no? Y ahí uno diría, pero ¿no es mi derecho revocar a una autoridad? El derecho es que pueda yo someterlo a consulta. No es de que apenas ya me han aceptado mi solicitud, o porque yo digo tengo el derecho, esa persona se tiene que ir, no. Tiene que cumplirse estos elementos para recién proceder. Y ahí viene un cambio definitivo.
Antes, la revocatoria suponía una nueva elección municipal. A partir del 2015 se quitó ese elemento y quien reemplaza es de acuerdo al resultado de la elección anterior. En este caso, no, hablo en abstracto, no voy a hablar de ningún distrito, pero dentro de las circunscripciones que se han convocado, eh, si alguna procede, se tendrá que revisar el acta de proclamación de la elección regional y municipal 2022, en específico del distrito que corresponda, y a partir de ese resultado, si hay revocatoria de una o más autoridades, se complementará con los que quedaron segundo, tercero en esa elección, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que ha ido desincentivando, desapareciendo la figura, ¿no? Porque ahora, como les hablaba, solo existen 4 distritos que van a ser sometidos, ¿no? Hay un, si nosotros revisamos el Infogop del Jurado Nacional de Elecciones, van a poder ver, si hacen el manejo de la información, que por ejemplo el año 2013 se sometió a 120 alcaldes y 513 regidores a consulta de revocatoria. Ahora, mira, se sometía a bastantes autoridades, pero ¿a cuánto se revocaba del 2013? Solo 23 alcaldes de 120 y 25 regidores de 513. Entonces, como que a veces se compensaba, ¿no? Pero bueno, el legislador creyó conveniente de que para evitar esta mecanización, instrumentalización de la figura, se incorpore determinadas modificaciones dadas a partir del 2015 y que si nosotros revisamos la revocatoria que se ha dado ya en ese marco, de las 120 alcaldías y 513 regidurías que se sometieron a consulta, son menos de 100, perdón, de 50, y ahora son 4, ¿no? Entonces, eso es un elemento también que podría, a quien esté interesado, hacer reflexionar o pensar si la reforma fue la adecuada, ¿no? Porque uno podría señalar de que al hacer esta reforma para que no se instrumentalice, también supone el eliminar casi un mecanismo de control y de participación, ¿no? Pero si yo quiero compensar, debí de mejorar quizás otros mecanismos de control, ¿no? Para hacer una reforma pensada de manera integral, ¿no? O sea, me he bajado un mecanismo de control y el otro ha quedado igual. Sumo ambos mecanismos. Si antes sumaban 5, ahora puede que sumen 3. Uno podría decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso también es un tema a considerar quien quiera ahondar en la investigación de este mecanismo de control, ¿no? Eh, y esas son las razones que podríamos decir de por qué en la actualidad hay pocas revocatorias, ¿no? Pedidos en sí, y de las pocas que son, también no todos llegan a pasar el tamiz de la verificación de firmas, ¿no? Y eso siempre ha sido algo que se puede decir común, ¿no? No es que los 500 que han comprado un kit para revocatoria, los 500 hayan logrado juntar las firmas, ¿no? No siempre ha sucedido así, ¿no? Pero igual lo que sí es notorio es que hay una tendencia a la baja de los pedidos de revocatoria, ¿no? Y la respuesta, al menos que yo les puedo dar, es a partir de estos cambios del año 2015. No quiere decir, y no quiero indicar de que no era necesario cambios, ¿ah? Porque también yo recuerdo un caso del 2013, si mal no me equivoco, de abuso de uso de este mecanismo. Les hablo que antes se podía pedir en el segundo año o tercer año, ¿no? Entonces, como que a inicios del segundo año de gobierno vacaron un alcalde, recuerdo, no recuerdo ahorita la circunscripción, pero el año ha sido 2013, si mal no me equivoco. Vacan al alcalde y asume el teniente alcalde, tal como define la ley orgánica de municipalidades, asume como alcalde. Entonces aparece un ciudadano al día de haber asumido el cargo y y pide la compra de un kit ante la OMP y fundamenta porque ha asumido con desgano. Palabras más o menos, desgano había puesto, ¿no? No le he podido, o sea, ya eso que podría
significar en cierta medida una desnaturalización. Y en su momento lo dijo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, indicando que, bueno, eso verdaderamente no podría ser aceptado. La OMP lo rechazó, recuerdo, rechazó, y el jurado confirmó dicho rechazo, ¿no? Entonces, entonces daba a entender que sí necesitaba ajustes el mecanismo, y como todo diseño institucional, no hay una fórmula pues predeterminada para decir esta va a funcionar, sino es la experiencia la que va a lanzar los resultados, ¿no?, a evaluar. Y ahora que han pasado ya algunos años, uno podría decir la figura está funcionando, quizás esperar un proceso más, es decir, o hay que ajustarla, ¿no? Porque también la revocatoria, dentro de esto ya en el campo de la ciencia política, algunos especialistas señalan de que también es una manera de desfogue de la pérdida de simpatía que tienen los electores con sus autoridades. Y se canaliza a través del voto, pues, ¿no? Entonces me deshago de la autoridad a través del voto, ¿no? Entonces, también ese es su lado positivo, ¿no? Entonces, era la idea cuando se incorpora estos mecanismos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí creo que ya con esto vamos a concluir. Estoy pasando 7 minutos. El procedimiento es el siguiente, para resumirlo. Ahí voy a hacer algunas menciones más porque la lámina no me alcanzó. OMPE tiene la función de vender los kits electorales, ¿no? ¿No? Los kits contienen unos planillones para recabar firmas. El promotor que ha adquirido, plenamente identificado, ¿no?, este kit y recaba las firmas de los electores, tiene que acercarse ante RENIEC para que proceda con la verificación y le emita la constancia de haber alcanzado el mínimo requisito, el mínimo exigido por ley. RENIEC entonces tiene la función de la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes. Luego de ello, dentro de un plazo que está establecido en el cronograma electoral, que está en la lámina, la resolución de aprobación, el promotor tenía que acercarse a OMPE y no solamente presentar esa constancia emitida por RENIEC, sino una solicitud donde ya esté fundamentando, ¿no?, el pedido de revocatoria, que ya hemos señalado que tiene algunos límites. No puedo yo mencionar delitos, ni podría mencionar mecanismos de control como la vacancia o la suspensión, ¿no? Uno pues podría decir pérdida de confianza, porque en sí de eso se trata este mecanismo, ¿no?, de someter a una autoridad que sus electores le han perdido confianza, ¿no? Entonces, pero esa es la exigencia de la norma. OMPE admite. También puede que rechace, porque puede decir, está bien fundamentada, está con las firmas, está bien fundamentada, no me ha mencionado lo que está prohibido, admite. Pero también podría decir, su fundamentación es incorrecta y la rechaza. Contra lo que resuelve en última instancia a nivel administrativo la OMPE, procederá un recurso ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles subsiguientes a la emisión del acto de la OMPE, la notificación, según el artículo 34 y 35 de la LOE, ¿no? Entonces también ahí es un elemento a considerar. De ahí pasa, resuelto cualquier cuestionamiento en el proceso de admisión o no de los pedidos de revocatoria, se convoca a consulta popular de revocatoria de aquellas solicitudes que han cumplido todos los requisitos. ¿Y quién hace esa función? RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Esa convocatoria se ha llevado? Sí, se ha llevado el mes pasado. Abarca 4 distritos. ¿Para cuándo convoca? No es que el jurado, como antes, va a fijar una fecha para que se desarrolle la consulta. La fecha ya está dispuesta en el artículo 21, si mal no me equivoco, de la ley 26.300, que dice el segundo domingo de junio. Entonces, el segundo domingo de junio se va a someter a consulta popular de revocatoria a aquellas solicitudes que han cumplido los requisitos. ¿Quién está a cargo de la organización
para el ejercicio del derecho de sufragio y quien garantiza el pleno ejercicio del derecho de sufragio, la OMPE ahí, ¿no? La OMPE tiene que garantizar la instalación de las mesas, ¿no? Para eso va a capacitar a los miembros de mesa, ¿no? Va a ubicarlos para notificarlos que han sido seleccionados como tales, ¿no? Va a desplegar el material electoral, va a replegarlo y el conteo o el escrutinio que hayan hecho los miembros de mesa los va a llevar al centro de cómputo para que cuyo resultado sea trasladado al Jurado Nacional de Elecciones y se proceda con la proclamación de resultados, ¿no? Y esa proclamación va a tener en consideración dos elementos, como les decía: que haya asistido más del 50% del padrón electoral y que de los que han asistido, más del 50%, de los votos válidos de los que han asistido, la mitad más uno esté a favor de la revocatoria. Si no, no se configura dicho mecanismo de control, ¿no? Y la autoridad continúa en el cargo sin mayor problema. Dicho esto, si hay alguna inquietud, procedería yo a tratar de resolverlas, si es que aún se mantienen despiertos. Muchas gracias, doctor Hernán Espino, por su excelente disertación desarrollada. A continuación pasaremos a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de los participantes presentes hoy en la sala y que han enviado a través del chat. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los requisitos técnicos y legales establecidos por la Ley 26.859 para la validación de las firmas recolectadas en un proceso de revocatoria? Disculpa, José Francisco, Ya. ¿podrías Sí, repetirme la inquietud? sí. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los requisitos técnicos y o legales establecidos por la Ley 26.859 para la validación de las firmas recolectadas en un proceso de revocatoria? Bueno, la norma que regula en principio el tema de la verificación de firmas es la 26.300, que es la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, ¿no? Y que en sí señala de que esta función le corresponde a la OM, al RENIEC, perdón, al Registro ¿no? Nacional de Identificación y Estado Civil. El RENIEC, así también como está señalado en su ley orgánica, tiene la facultad de reglamentar cómo va a llevar este procedimiento. Y para eso les mencioné en en las primeras diapositivas, a ver, que expidió un reglamento, que es el reglamento de verificación de firmas aprobada por resolución jefatural 170-2020 JNAC oblicua RENIEC, ¿no? En este reglamento están especificados el procedimiento o el trámite en sí de cómo se ha de presentar las firmas, ¿no? Y las etapas o las fases que ha de pasar para su validación. Eh, Podríamos hablar rápidamente de que existen dos fases en el momento de la presentación, ¿no? Un primer contraste automático, que buscan hacer match que los datos que las firmas y los datos que aparecen, ¿no? ¿No? El nombre, el apellido, DNI, eh, coincidan pues con la base de datos también que contiene el RENIEC. Y haciendo este primer tamiz pasan recién a un procedimiento de verificación semiautomático, donde ya son personas que han sido capacitadas por el propio organismo electoral para que hagan el procedimiento de validación a través del contraste también con la firma o la huella digital de aquellas personas que no puedan firmar, que figura también en los registros de RENIEC, ¿no?
De esa manera te podría responder de lo ¿no? más simple, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si todo el Consejo Municipal es revocado, ¿cómo sería la figura para el reemplazo de los funcionarios revocados? Ya, es una bonita pregunta, ¿no? Y que sí se ha dado. Les decía, ¿no? Ya la modificación del año 2015 elimina las elecciones municipales complementarias, un tipo de elección complementaria para elegir a las nuevas autoridades en reemplazo de las revocadas. Pero con la eliminación de ese nuevo proceso electoral, el legislador ha creído por conveniente, me parece que es lo correcto, de que se reemplace con las autoridades, con los candidatos que no fueron proclamados como ganadores en la elección regular, que sería la elección RM 2022. Ahora, como estamos hablando de distritos chiquitos, ¿ya? Les voy a... Y los distritos chiquitos, o pequeños ya, ¿no? ¿no? Que no tienen un amplio, a veces los términos pueden ofender, que están conformados básicamente por un alcalde y 5 regidores, que es la mayoría de distritos en el país, ¿no? Tienen una forma muy peculiar de proclamación para ser determinado como candidato electo. Si es un consejo conformado por un alcalde y 5 regidores, se aplica dos tipos de fórmulas para proclamar los ganadores en una elección. Uno es lo que se conoce como la cifra repartidora, es decir, que se le otorgará las regidurías de acuerdo al porcentaje de votos que ha obtenido cada organización política, o, dice la ley de la elección municipal, le aplicas el premio a la mayoría. Es decir, la lista que ha ganado la elección se lleva la mitad más uno de los escaños o las regidurías en juego. Entonces acá está lo bonito. En el caso de un distrito de estas características, de un alcalde y 5 regidores, si yo le aplico la cifra repartidora, puede que 2 le corresponda al partido A, 1 al B, otro al C y otro al D, ¿no? Y ahí están, ¿no? Pero, ¿y si le aplico el premio de la mayoría? Porque es alternativo, lo que más favorezca al ganador se debe aplicar a nivel municipal. Significa que yo le debo dar la mitad más uno de regidurías. Si son 5 regidurías, la mitad más uno, ¿cuánto es? La mitad es 2,5. Pero como estamos hablando de personas, sería 3 más 1, 4. Entonces le corresponde 4 regidurías y al segundo le corresponderá 1. Esa es la regla general en todos los distritos del país al momento de proclamar. 4 regidores se lleva el alcalde que ha ganado la elección y 1 queda para la lista que quedó en segundo puesto, ¿no? Para no entrar a explicar la fórmula matemática, ¿no? Del tema, por ejemplo, de la cifra repartidora. Entonces, si se revoca a todo el consejo, incluido el alcalde y los 5 regidores, un regidor ya era de la lista que quedó segundo. Entonces, a esa lista que le quedó segundo quedan 4. Posiblemente esos 4 van a asumir como nuevos regidores, ¿no? ¿No? Y quizás el primero va a ser el que asuma la alcaldía y quedaría 3 regidores copados. Y los otros se va a tener que llamar también conforme al resultado para que copen esas dos, ¿no? Otras listas, ¿no? La primera en llamar, mejor dicho, ya en resumen, quien va a suplir en primer lugar es el que quedó segundo. ¿No? Ahora no, bueno, pero eso, como les digo, solamente podría saberse con certeza ya con el resultado de una revocatoria, ¿no? Pero la lógica es esa. Como ya no hay nueva elección, voy a llamar a la lista si es que se revoca todo, ¿no? Porque puede que solamente imaginemos que se revoca un regidor, ¿no? Eh, y porque se da, no vayan a creer porque se somete a todas las autoridades de un consejo a revocatoria se van todos. El elector peruano también sabe,
utilizar su voto, ¿no? A veces dicen que no, pero sale. En la elección, en el proceso de revocatoria de Lima Metropolitana, se revocaron a todos los regidores, menos a la alcaldesa, a todos los regidores que le correspondían a la alcaldesa, pero no a la alcaldesa, ¿no? Y fueron complementados. Entonces, hay un nivel también de cómo evalúa el elector cómo usar su voto, ¿no? Entonces, no se vaya a creer que esto es automático, ¿no? Hay una valoración, un discernimiento, ¿no? Una deliberación interna del elector. Otra inquietud, pues ya se durmieron. Correcto, muchas gracias, doctor. La última pregunta sería, respecto a la campaña por el no, ¿existen reglas claras a fin que no se utilicen los recursos públicos por la autoridad en consulta? Y en la práctica, ¿cómo el alcalde haría su campaña por el no? Mira, en la última parte de la pregunta, yo no soy político para decirte cómo debe hacer una campaña para el no. Pero sí puedo responder la primera parte de la inquietud, ¿no? Al tratarse de un proceso electoral, ¿no? Hay límites para hacer, mejor dicho, hay restricciones en respecto al uso de los recursos, ¿no? ¿No? Y hacer campaña con recursos públicos en el marco de un proceso electoral. Es más, y ahí viene el desarrollo y cerrando ya el tema de una de las funciones que también está acorde el, el Jurado Nacional de Elecciones, y entre ellos, lo que había olvidado, es que en el desarrollo del proceso de revocatoria se instala un organismo de administración de justicia electoral de primera instancia, que es un jurado electoral especial. Y este jurado electoral especial verá este tipo de denuncias en primera instancia y que podrían llegar a ser absueltas o resueltas en vía de apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero ese es el límite, ¿no? O sea, una autoridad no debe de hacer uso de bienes, ¿no? ¿No? Ni del dinero municipal en general en un proceso de revocatoria, ¿no? Más bien, eh, es importante que revisen el reglamento también de fiscalización y supervisión de fondos y las directivas o resoluciones que emita el organismo electoral competente, en este caso el órgano de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con relación a las fechas en que tendrá que rendir cuenta tanto el promotor como la autoridad, ¿no? Ese es también un punto a tener en consideración, ¿no? ¿No? Y ahí tendrá que rendirse cuentas de los recursos, ¿no? Recibidos y usados, ¿no? Y cuya omisión, si la mente no me falla, supone una sanción pecuniaria de hasta 30 UITs, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Creo que con eso ya pueden irse a descansar. Correcto, muchas gracias, doctor. En nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos profundamente la participación del doctor Hernán Espino Cortés, así como de todos y todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Les extendemos un cordial invitación a seguir participando en nuestras próximas conferencias y actividades académicas que se estarán difundiendo a través de nuestra página web y redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, les invitamos a completar una encuesta de satisfacción que se les estará enviando por correo electrónico. Nuevamente, muchas gracias, doctor Hernán Espino, por su excelente participación y muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por su participación. Buenas noches con todo. Buenas noches, José Francisco.